Bendiciones, mis hermanos. El Señor los bendiga, los prospere, los ayude y nos ayude a todos en este día de domingo del 2020, el 5, tengo entendido, 5 de 5 de abril del 2020, de los años de nuestro Señor Jesucristo. En punto de las 10 estaremos comenzando este servicio para gloria de nuestro Dios. Quiero saludar a Davis. El Señor la bendiga, el Señor la guarde, y que a través de esta enseñanza pueda afirmarse cada día más. A Ivonne, el Señor me la bendiga. Usted sabe que me cae bien, aunque sí, todos me caen bien, la verdad, me caen bien. Algunos más que otros, pero todos me caen bien. Como le digo, ya ahorita a las 10 estaremos, ese 10 como aparece ahí también, a las 10 vamos a estar comenzando la enseñanza. A Leonel lo bendigo, hermano, también. Cada uno de los que se van conectando. Quiero aprovechar ahorita porque en medio de la prédica no lo voy a poder hacer. Yo soy un poquito trastecito todavía para las cuestiones de lo del Facebook. De hecho, pudieron darse cuenta en la prédica pasada. Se iba la señal y entonces yo creía que era que se había finalizado y retomaba. Yo me los puedo imaginar a ustedes riéndose. Ay, el pastor Alejandro, mírenlo, está pintado. Pero bueno, yo sé que ustedes me aman y la Biblia dice que nos debemos soportar. Entonces aprovecho eso para que sean ese soporte para mí y oren por mí. A Félix también lo bendigo, hermano, qué bien. Está pendiente de su bautismo, hermano. Yo sé que ahora, después de que pase esto, vamos a poder reunirnos y el bautismo, aquellos que están también por bautizarse, que ya han hecho su discipulado, aquellos que han estado discipulando también, los saludo, hermanos, y los animo a que lo sigan haciendo. Y aquellos que están ya en espera de su bautismo, pues sencillamente los animo a que sigan haciendo frutos dignos de ese arrepentimiento y a tiempo de bautizarse estén más santificados, más apartados para Dios. De hecho, este tiempo ha servido, hermanos, en medio de toda esta situación de pronto difícil, entre comillas difícil. La Biblia, la palabra de Dios nos dice claramente que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Entonces, en medio de todo esto, el Señor es bueno. En medio de todas estas situaciones, Dios es maravilloso y nos ayuda a cada uno de nosotros. Entonces, los bendigo y sé que el tiempo que pasemos nosotros en esta tierra es para la gloria del Señor. Entonces es un tiempo de apartarse, sí, apartarse entre comillas de la pandemia esta, pero entonces es acercarse más a Dios. Es un tiempo que le da tiempo para pensar, para meditar, para leer, para escribir. De hecho, el propósito de hoy es como dar una serie de pautas para meditar en la palabra del Señor. Por acá llegó mi nietecita, Darita llegó por acá a traerme unas galletas
Pero ya, mami, permítame un momentico que esta chiquitica me abrió la puerta y mi vida, perdón, ven para acá. Ven y saludas aquí a los hermanos y saluda a los hermanos allá, ¿están? Uy, ya, Dios los bendiga a todos, el Señor me los bendiga. Espérate, mi amor, se me metió así de repente, hermano, ya ustedes podrán entender que Coca-Cola mata tinto. Eh, esta es una de mis nietecitas. En días pasados el papá, ella le decía que si iban para la iglesia, y primero que si iba para la escuela, para el colegio, dijo no, que ella quería ir a la iglesia. De hecho, ella le gusta ir a la iglesia, hermanos, reunirse con los hermanos. Yo sé que a cada uno de mis hermanos que se van conectando también siente esa necesidad de estar reunidos con los hermanos. Es un tiempo que, que nos hace falta, es real. Permítame un momentico, despacho a mi nietecita y entramos en materia, ¿vale? Bendiciones. Venite, cójame esta chiquitica, por favor, que ya estaba transmitiendo. Aleluya. Los bendigo, mis hermanos, una vez más. Y vamos a entrar en materia. Hemos venido meditando en la palabra del Señor. Les estaba contando, perdón, discúlpenme un momentito que retome otra vez el hilo. Una de las cosas que he querido como hacer es brindarle a mis hermanos algunas pautas que le van a servir en este tiempo para ir haciendo sus mensajes. Yo sé que en el colegio les enseñaron a analizar textos o párrafos de novelas y cosas así. Entonces, esas son unas herramientas muy especiales que le han de servir para analizar la palabra de Dios, porque entendamos que la Biblia es el de los libros. Sirven perfectamente para analizar los pasajes y entender cuál es el mensaje que hay allí para nosotros. Y una de las maneras que enseñan secularmente para analizar textos y analizar los libros es las preguntas. El qué, cómo, cuándo, dónde, ¿sí? Este tipo de preguntas, para qué, en qué momento, ¿sí? Todo ese ajustadas a los textos o a las situaciones o a las frases. Si usted las aplica a los pasajes que esté meditando, pues sencillamente van a ayudarle a crear sus mensajes o a meditar o a preparar aquella comida espiritual que necesita su alma, que necesita mi alma. Entonces, la Biblia es clara. El mismo Señor Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, nosotros al estar preparando los mensajes o meditando en la palabra de Dios, es un alimento que usted está preparando primero para usted, y lo está haciendo también con el ánimo de compartir ese mensaje a otros. Entonces es como cuando usted hace una hamburguesa y a los que les gustan las hamburguesas, yo sé que ahora ya las comen sin salsa, muy dietética, porque eso es lo que debe hacerse. Entonces, cuando usted prepara ese tipo de comidas, uy, qué cosa tan deliciosa, usted quiere compartirla con otros. Entonces, ¿qué va a hacer? No le va a dar la mitad, no te va a compartir
compartirle a otros. Y en la medida que usted va compartiendo eso, ese tipo de comida, pues sencillamente usted se va perfeccionando o va mejorando. Ya en la próxima vez le van a quedar más ricas, ¿sí? Y va mejorando cada vez más. Entonces, ese tipo de ayudas, como son las preguntas, el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, en qué momento, le van a servir para analizar los textos. Y quiero hacer como un ejercicio así y aprovechar y meditamos en la palabra del Señor. Vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Juan, allí en el capítulo donde quedamos la vez pasada, capítulo 4. Hay un título sugestivo allí en el versículo 43, sobre el versículo 43, que dice: Jesús sana al hijo de un noble. A partir de este versículo del 43 hasta el 54, vamos a tomarlo como texto base para estar meditando en la palabra del Señor. Y ahí vamos a estar viendo otros pasajes. El título es el que aparece ahí en pantalla. Dice: ¿profeta sin honra? La pregunta. ¿Profeta sin honra? Sí, en su propia tierra. Ese es el título del mensaje. Y vamos a ver de qué manera lo desglosamos, de qué manera lo llevamos a través de los versículos que vamos a estar meditando, de los pasajes que vamos a estar meditando, y de qué manera vienen a servir a nuestras vidas, de qué manera vienen a ser efectivos en nuestras vidas. Amén. Vamos a leer este pasaje y seguidamente vamos a estar orando. Vamos a estar orando y entramos en materia para meditar. Dice así, para gloria de nuestro Padre, en el nombre de Jesús. Dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta es la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios, bendigo tu palabra, Señor. Bendigo estos momentos aún, Padre Santo, de pandemia, porque tú, Señor mío, estás pendiente de tus hijos. Bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos de la Iglesia de la Vid Verdadera. Bendigo, Señor mío, a los líderes, Padre Santo. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor mío, en Cristo. Bendigo a cada uno, Padre, de los que están dispuestos, Señor mío, ya para el bautismo, Padre Santo. Bendigo a aquellos que han dispuesto
sus momentos, Padre Santo, para discipular. Bendito Dios, pido, Dios de gloria, que seas tú guardando a todos y cada uno, Señor mío, de mis hermanos en Cristo, Señor mío, de la vida verdadera, Padre, y cada uno de mis hermanos en Cristo, Señor, que se conectan, Padre Santo, en esta hora y reciben el mensaje de esta tu palabra. Bendigo pues, Señor mío, tu palabra, bendigo a Jesucristo, Señor, bendigo esta isla, Padre Santo, bendigo, Señor mío, a Colombia, Rey de Gloria, y pido, Señor mío, que tú también les bendigas a cada una de las autoridades, bendito Dios, a cada uno, Señor, del personal, Padre, de salud, bendito Dios, los médicos, las enfermeras, Señor mío, los policías, Padre, que están en las calles, Dios mío, aquellos que tienen que ver, Padre, con la recolección de basuras, con cada una, Padre, de las actividades, Padre, que se llevan a cabo, Dios, en las calles, Dios mío, para que pueda seguir, Señor mío, funcionando, Señor mío, los supermercados, los hospitales, Señor mío, las clínicas, Dios mío. Te doy gracias por cada uno de ellos, Padre, y te pido, Padre, que nos bendigas también a través de esta meditación de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Fíjense que el día de hoy la gente está muy pendiente de que entre Domingo de Ramos, le llaman ellos. Le llaman Domingo de Ramos porque esa es la tradición. Esa es la tradición que tienen, porque les enseñaron sus padres, porque la iglesia tradicional les metió y nos vendió y la creímos y pasamos mucho tiempo en ese son. De hecho, se habla que esta semana es Semana Santa, entre comillas. Ahorita sí tienen que estar apartados. ¿Por qué? Obligados. No porque se hayan dispuesto, sino porque están obligados. Pero ahorita están pensando de pronto en lo más, ya no están pensando en carne, sino en pescado. Se están viendo obligados a, pero en este tiempo también se ven obligados a pensar en Dios. ¿Por qué? Porque la muerte está tocando a su puerta. Porque la muerte está tocando y están viendo a través de la televisión cuánta gente se muere. Algunos sencillamente, como no quieren saber de la muerte, andan por ahí haciendo como si nada. El Señor, que es bueno y que aquí a la isla nos ha guardado, eso es real. Ahora, en este pasaje en especial, comienza la palabra de Dios diciendo: 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Entonces ahí comenzaríamos con qué pregunta. 2 días después de qué. ¿Sí? Vamos metiéndonos en el asunto. Estamos buscando que a través de cómo se analizan los textos, secularmente se enseña, es necesario o se puede buscar el mensaje en la palabra. ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, después, 2 días después de salió de allí y se fue a Galilea. Dos días después de que 2 días después de que usted ve los atrás, después de que estuvo allí en la región de Samaria y tuvo el encuentro con la mujer samaritana, y esta mujer llegó allí a la ciudad de Sicar y ella dejó todo, dejó el cántaro, dejó el agua y en bomba se fue y les habló a esta gente, y esta gente creyeron allí, creyó los hombres de Sicar, creyeron en Jesús y ellos mismos daban testimonio. Ve usted el versículo 42, que ellos mismos decían: ya no creemos solamente por las palabras que nos dijo la mujer, que nos dijo la samaritana, le decían a ella, sino porque hemos oído. Ellos escucharon a Jesús, le rogaron a Jesús, Jesús se quedó 2 días. Esos 2 días, después de esos 2 días en que estuvo hablando y compartiendo con los de Sicar, donde ocasionó que esta gente le reconociera como Salvador, porque ese es el mensaje. Ese fue el mensaje desde un comienzo
que Dios mandó para el pueblo cuando iba a venir Jesús. Dijo, porque van a ser un niño, y ese niño se va a llamar Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese fue el mensaje que le entregó el ángel allí a José. No la vayas a dejar, José. No, cuidadito con dejarla. Porque él estaba dispuesto a casarse, estaba desposado con María. Y ustedes muy bien saben, según el relato, que él comenzó a ver que esta mujer estaba en embarazo y, opa, ¿cómo así? No quería infamarla, dice la Biblia en el capítulo 1 de San Mateo, no quería infamarla, no quería tirarla al agua, entonces dijo, no, me voy, no la dejo, me voy. Y el ángel le dijo, no, Señor, no te va a recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, ese mensaje de Salvador, ese hombre, el que va a nacer, va a ser un niño, y a ese niño le vas a poner por nombre Jesús. ¿Y por qué le va a poner por nombre Jesús? Porque él, da las preguntas, ¿por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, si usted ve allí en el versículo 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos. O sea, ellos escucharon a Jesús y lo entendieron y ya lo tenían por cierto, ya lo habían asimilado, lo habían creído. Es decir, ellos se habían vuelto creyentes. Esa es la condición del creyente, el estar creyendo. O sea, creyó, y no solamente creyó, sino que se mantuvo creyendo. Esa es la condición del creyente. Porque de nada me vale que yo sé que Jesús es el Salvador. Sí, pero de ahí, ¿cómo es ser creyente? Yo sé que Él es mi Salvador por siempre. Cada día lo tengo claro, que Él es mi Salvador. ¿Sí? Entonces dice que allí, y sabemos, decían los de Sicar, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. O sea, reconocieron a Jesús no solamente como el Salvador de todo el mundo, inclusive de ellos, y ya lo tenían, por cierto, lo tenían afirmado, lo tenían en sus corazones, y además de eso, dice, y además de que es el Salvador del mundo, es el Cristo. ¿Qué les estuvo hablando Jesús? Sería allí la pregunta. No lo sabemos, el relato no nos dice. Pero ellos llegaron a la conclusión y llegaron al conocimiento de que Jesús era el Salvador del mundo. Además de eso, también era el Cristo. Aleluya. Recordemos qué es lo que significa Cristo. Alguno que me diga allí. ¿Qué es lo que significa Cristo? A ver si están pendientes. Claro que sí. La palabra Cristo significa rey. Rey. Él es el rey de ese reino de los cielos que vino a anunciar. El reino de los cielos se ha acercado. Bueno, Él es el rey de ese reino de los cielos, el Cristo. Ahora bien, veamos, entonces ya miramos ahí, versículo 43. ¿Cuál fue la pregunta? 2 días después de qué, ya vimos qué fue lo que ocurrió. Después de esos días, dice, salió de allí y fue a Galilea. Galilea. Entonces tenemos que buscar y ubicarnos dónde es Galilea y por qué iba para allí, para Galilea. ¿Qué era lo que ocurría allí en Galilea? Galilea era una de las tetrarquías, le llamaban tetrarquías porque los gobernantes se llamaban tetrarcas. Había el tetrarca de Ituria, el tetrarca de Galilea, el tetrarca de Abilinia. Esas eran las
como las regiones que había allí. Y cuando se habla de Galilea, se habla de Galilea de los gentiles. Analice algo bien especial, hermano. Esa parte está como en orden ascendente. Está en la parte, digamos, en la parte media está Jerusalén, que es de la provincia de Judá. En la misma provincia o en la misma tetrarquía de Judea está la capital, que es Jerusalén. Un poco más abajo está Belén, donde había nacido Jesús. Más arribita está Samaria. Un poquitico más arriba está Galilea, y usted va a encontrar que allí en la Galilea está el mar de Galilea. ¿Por qué le llamaron mar de Galilea? Porque está en Galilea, así de sencillo. Entonces, ocurre lo siguiente. Dice que Jesús, si usted mira algunos, bueno, vamos a aplicarle las preguntas correspondientes, ¿sí? Y allí, salió de allí y fue a Galilea. ¿Por qué fue a Galilea? Y está el por qué. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. El mismo Jesús, ¿por qué iba para Galilea? Porque el mismo Jesús daba testimonio de que nadie es profeta en su tierra. Vamos a analizar este asunto. Vamos a Lucas 4:16 al 38. Lucas 4:16 al 38. Y vamos a ver algo allí. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué nos vamos para allí? Este es un pasaje que hemos leído muchas veces, pero vamos a aplicarlo a esto, ¿sí? ¿Por qué iba hacia Galilea? La razón por la que él iba de Judea, que era donde había estado en la fiesta de la Pascua, ¿por qué iba para Galilea? Dice, porque el mismo Jesús dio testimonio de que no había profeta sin honra, sino por los de su propia tierra. Entonces dice así. Versículo 16, 4:16 de Lucas. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y a los ojos de todos en la sinagoga, y los ojos de todos estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados por las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio.
Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y se levantaron y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Así de sencillo. Jesús, como era costumbre, toma las escrituras, lee y les dice, cuando les habla el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, les manifiesta, les está leyendo lo que dice ahí en el profeta Isaías, y les dice, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta palabra. ¡Upale! ¿Cómo así? ¿Sí? Sin duda ustedes me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. Resulta que ellos habían escuchado, estamos hablando que ellos estaban en Galilea. Nazaret queda en la Galilea. Capernaúm era una ciudad marítima que quedaba ahí al lado del lago de Galilea. El mismo lago le llamaban de Genezaret. Allí en Capernaúm, Jesús cuando se está leyendo esto, había hecho señales. ¿Y qué le decían ellos? Pero así como has hecho allá, hazlos acá. ¿Sí? Lo que has hecho en Capernaúm, aquí también. En esa región, Jesús hizo milagros. Y la gente, de hecho, el ministerio de Jesús se llevó en tierra de gentiles, en Galilea de los gentiles. Los que llamó eran judíos. Mateo y todos estos eran pescadores, pero eran judíos. ¿Y ellos qué ocurre? A ellos los llamó el Señor Jesucristo. ¿En dónde? En tierra de gentiles. Por eso la gente decía, pero ¿será que de allá sí puede salir algo bueno? Era tal la situación que ni siquiera los hermanos creían en Jesús. No estaban dispuestos a creer en Jesús. Dice, veamos en el mismo Juan, un poquitico más adelante, cómo sus hermanos tampoco creían en él. No estaban dispuestos a creer en él. Capítulo 7. No creían en él. Mire cómo es la cosa. Después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Ahí vienen las preguntas. ¿De cuáles cosas? Jesús, en este momentico, les ha hablado a la gente del pan de vida. Les acaba de hablar del pan de vida y les dice que Él es el pan de vida que descendió del cielo y que ese pan de vida es para vida eterna. Algo así como lo que dijo en otro pasaje donde Jesús les habla de que el último día de la fiesta les gritó, y el que tenga sed, venga. Vamos a verlo ahorita. Dice, después de estas cosas, andando Jesús en Galilea, acuérdense que es Galilea de los gentiles, en Judea. ¿Por qué no quería andar en Judea? Bobo si no era. Él es Dios. Pero bobo si no, que como así, que lo estaban buscando para matarle y se le iba. No, todavía no era el tiempo. ¿Sí? Entonces dice, ¿por qué no iba a Judea? Porque lo querían matar. Porque los judíos estaba cerca de los judíos, la de los tabernáculos. Jesús era siendo judío, él cumplió toda la ley. Dentro de la ley de fiestas o festividades, fiestas que había que participar. La de los tabernáculos, la de la Pascua,
la fiesta de la cosecha, en la fiesta esta del Pentecostés. O sea, hay una serie de festividades que el que tuviera la manera de ir, debía ir hasta Jerusalén y allí celebran las fiestas. Entonces, algunos decían que Jesús era muy fiestero. Sí, le gustaban las fiestas, pero las que había ordenado el Señor. ¿Sí? En la que no estaba dentro de ese orden así, era un matrimonio, que eso también lo ha ordenado el Señor. Entonces ahí estaba el Señor Jesús participando. Entonces vea lo que ocurre, dice, versículo 3. Y le dijeron sus hermanos, ¿qué le dijeron sus hermanos? Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Sus hermanos no creían en él. Vea cómo es la vida. María, cada cosa que recibió, ella la cogió y la guardó en su corazón, pero ella no se la inculcó a sus hermanos. Es que él es el Salvador, vea que tienen que... No, es una decisión personal. Al apóstol usted va a ver más con el tiempo o a través de las escrituras, dice que sus hermanos ya creyeron en él. Del día de Pentecostés, ¿quiénes estaban reunidos? Estaba María, estaban los apóstoles y también estaban los hermanos de Jesús. Aleluya. Jacobo, el que usted ve allí en la epístola de Santiago, es escrita por el hermano de Jesús, que se llamaba, uno de los que se llamaba Jacobo. En el libro de los Hechos lee usted Jacobo, el hermano de Jesús. Entonces, en principio, el profeta no es reconocido en su propia tierra. Pero vea que Jesús hizo Jesús. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué lo aborrecían? ¿O por qué el mundo lo aborrece? Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Las obras del mundo son malas. Y eso lo testifica el mismo Señor Jesucristo. Eso es lo que estaba diciéndole. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta. ¿Por qué? Porque mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿Por qué no iba en ese momento a esa fiesta? Porque todavía no era el tiempo. Entonces, sigue así. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Los hermanos de Jesús ya fueron, no, vamos a la fiesta, vamos a la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué era esa de la fiesta de los tabernáculos? Era dormir o hacer carpas, quedarse en carpas allí en Jerusalén para recordar ese tiempo que pasaron en el desierto, que tenían que estar durmiendo y viviendo en carpas. Esa era como la idea de la fiesta de los tabernáculos. Versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Él fue, pero no fue abiertamente para que supieran que no. Y le buscaban, vean que lo que hacían los judíos. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había una gran multitud había un gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, porque por miedo a los judíos. Tenían miedo y no hablaban abiertamente. Dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. En medio de la fiesta, se fue al templo y dice, enseñaba. ¿Y qué ocurría con los... Vean, ahí surgen preguntas. ¿Qué ocurría con los judíos estando allí en medio de la enseñanza? Dice que lo que ocurría con ellos era que se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.
hacer la voluntad de Dios, conocerás si mi doctrina es de Dios, si yo hablo por mi propia cuenta. Mire, póngale esa cereza en el pastel. 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay justicia. Él no estaba buscando la gloria para el Padre. Aleluya. Vea la pregunta que dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la ley? ¿Vais a matarme? Cumpliendo la ley, ¿por qué me quieren matar? Respondió la multitud y dijo, ¡demonio tiene! ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todo. Moisés os dio la circuncisión, no porque sea Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané con plaga. No, sino juzgad con justo juicio. Jesús le hacía mención a cada uno ¿qué ocurre después de unas situaciones un poquitico más adelante, en el 32? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Mandaron como la policía del templo a que lo cogieran. Dice Jesús, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde será este? ¿A dónde se irá este? Que no le hallemos. ¿A dónde? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Y se va para enseñarle a los griegos? ¿Qué significa esto? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué era lo que ellos no entendían? ¿Qué había dicho Jesús? Dijo, me buscaréis y no me hallaréis. Donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Estaban pendientes como buscándole la caída, y dice que en aquella 7, el último día de la fiesta, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, de agua viva. ¿Esto qué? ¿Refiriendo a qué? Esto dijo del Espíritu creyentes en él, pues no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu de Dios no había venido sobre la iglesia, no había venido. ¿Por qué? Porque no había acontecido de y a ver, entonces todavía no era, pero ya Jesús lo andaba anunciando, ya Jesús andaba anunciando, venía para los creyentes, para aquellos que creyeran en él. Fíjense, escucharon el mensaje de que voy a derramar, o uno tiene sed, yo les voy a dar algo para que no tengan sed jamás. ¿Sí? Dice, entonces algunos de la multitud, fíjese, ¿cuántos creyeron?
¿Qué fue lo que ocurrió con esos algunos? Dice, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, de leer, el que venga, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. El que tenga. Entonces algunos de la multitud quieren, fíjese, ¿y qué ocurrió con aquellos que oyendo las palabras de Jesús le encontraron el verdadero sentido? Como usted y como yo. Leímos qué le ocurrió a esta gente. Ellos le creyeron. ¿Qué ocurrió con esta gente? Ellos decían, verdaderamente, fíjense que estaba allí. Él había estado en Galilea y había hecho señales en Galilea. Pero allí en Jerusalén y querían darle chicharrón, querían matarlo. Lo buscaban para hacerle daño. ¿Recuerda el pasaje que leímos? Allí en Galilea, ¿qué quisieron? Específicamente en Nazaret, quisieron despeñarlo, quisieron tirarlo. Vamos a tirarlo, vamos a tirarlo. ¿Y qué pasó? Jesús dijo, sí me van a tirar. Y pasó por en medio de ellos. Y ninguno hizo nada. Ahora, dice, algunos de los que escucharon este mensaje de Jesús, dice, lo reconocieron, ¿dónde? En Judea, no en Galilea. Entonces dice, otros decían, este es el Cristo. Otros lo reconocían, sí, no solamente es profeta, este es el rey, este tiene que ver, entonces, este es rey, este viene a gobernar, ¿sí? Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿Quién les dijo a ustedes eso? Todos saben que viene de Dios. No dice la escritura que del linaje de David es de donde era David, ha de venir el Cristo. ¿Acaso no es de allá de donde ha de venir el Cristo? Recuerda que Natanael también dijo, de Nazaret, Cristo, le decían los otros, que acaso era algo bueno. Hubo entonces, versículo 43, hubo entonces gran disensión entre la gente a causa de él. Algunos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Mandaron los fariseos y los religiosos mandaron a la policía del templo. Tenían policía, tenían un templo grande. Tenían organizado todo y que tenían hasta policía. Entonces le mandan a los alguaciles a traerlo. Dice 45. Los alguaciles vinieron a los principales, se devolvieron. Ellos fueron, lo escucharon y vea a la conclusión que llegan estos. Pues, ellos iban envalentonados, vamos, ya, ¿qué hay que hacer? Hay que traerlo. Bueno, ya se los traemos, enseguida se lo traemos. Y llegaron hasta allí. Dice, regresaron otra vez al templo, versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Y a lo que nosotros lo mandamos, tenían que haberlo traído, ¿qué pasó? Entonces, esa pregunta, ¿qué pasó? Los alguaciles dijeron, mira lo que respondieron. Bendito sea mi Señor. En signos de exclamación, los alguaciles le respondieron, hombre alguno, algo así como hace el pastor César. Vamos a tratar de
de hablarlo así como diría el pastor César. Jamás hombre alguno. Así como... Saluda a mi pastor. Saluda a mi hermano pastor. Dice, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Están hablando así? ¿O quién están dando esta razón? Los alguaciles, aquellos que habían mandado para que trajeran a Jesús. ¿Y qué le dijo esta gente? ¿Ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Acaso ha creído alguno de la gente importante? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Los que no conocen la ley son malditos. Eso no... Eso. Y entonces mire quién estaba ahí metido en el chicharrón. Estaba ahí entre los principales. Les dijo Nicodemo, acuérdense del remoquete de Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Estaba allí. Pero él dice, vean las palabras de Nicodemo. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? ¿Sabes? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? ¿Eres tú también de allá? ¿Tú también eres de allá? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado. No quisieron reconocer a Jesús como aquel que traía el mensaje de Dios. Si eso hicieron con Jesús, imagínate con usted, hermano. El mensaje de Dios, usted le habla a la gente de Dios. Y la gente piensa en usted como el... No, pero este es el que trabaja. Es el que trabaja ahí en las proveedoras. Este es ella no es la secretaria que trabaja ahí en el SENA. O esta no es la secretaria que trabaja ahí donde venden alimentos. Están siempre menospreciando a las personas. ¿Será que de ahí puede salir algo bueno? Es un menosprecio. Que el mismo Jesús testimonio. Lo volvemos otra vez allí a Juan capítulo 4. Ya vamos ya llegamos 2 versículos. Dice versículo 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le respondieron. La pregunta es, recuerde que a él lo habían rechazado. Pero cuando vuelve otra vez a Galilea, ¿qué ocurre? Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Pero no lo habían rechazado, no habían tratado de matarle, no habían intentado tirarlo, despeñarlo. Sí, los galileos recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho. ¿Dónde? En Jerusalén. En la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Los que le recibieron, los que estaban gozosos con recibir, ellos habían ido a la fiesta. ¿Cuál fiesta fue esa? Se devuelve un poquito. Y va a encontrar, por ejemplo, ahí en el 2.13. 2.13. ¿Cuál fiesta esa? Estaba cerca la Pascua. Ellos tuvieron que ver, como ellos habían ido a la fiesta de la Pascua, en este caso, ellos tuvieron que haber visto lo que Jesús hizo en el templo. Pues con fuera, para afuera, los sacó, los golpeó, los cambistas, las palomas, para afuera. Sin vergüenza. Esto dice ahí el celo les dio. No os hagáis la casa de mi padre casa de mercados. Esto no es para estar vendiendo aquí. Van para afuera. ¿Sí?
Dios. 23 también. Digamos que, y estando en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, viendo las señales que hacía. Ajá. ¿Qué era lo que ocurría? Que él hacía señales. Y creyó en él. Y había muchos que iban de Galilea. Y entonces por eso usted ve 5. Cuando los galileos recibieron, ahí sí le recibieron. ¿Por qué? Porque ellos habían estado en la fiesta de la Pascua y vieron lo que Jesús había hecho. Por eso lo recibieron. Versículo 46. Vino pues Jesús a Caná, Galilea, donde había convertido el agua en vino. ¿Recuerdan la fiesta de donde María le dijo, ay, mi hijo, mire que ya no tiene vino? Le dijo, mujer, todavía no es mi tiempo. Todavía no ha llegado mi hora. A mí, vete. Y total de que lo convenció en últimas. ¿Será? Y le convirtió el agua en vino. Porque María le dijo, ay, lo conmovió y ella creía en él. Entonces les dijo a los que estaban allí, pilas, hagan lo que él les dice. Hagan lo que les dice. ¿Y qué hicieron ellos? Jesús dijo, bueno, traigan unos cántaros con agua, ¿tá? Y les convirtió el agua en vino. Esa es allí en Caná de Galilea. Eso es lo que la referencia que nos tiene allí. Había convertido había en Capernaum un oficial del rey. Veamos algo allí. Allí habían varios reyes. Como diría ya falleció, en esa habían cuatro gobernantes. Dentro de esos estaba uno que era Poncio Pilatos. Casi todo el mundo hoy en día habla de que el único que va a poder celebrar la Semana Santa es Poncio Pilatos, porque él siempre se mantiene bañando las manos. ¿Sí? Entonces, muy propio para esta época. Como haciendo un poquitico de distensión óptica, que se cayó la señal. Ahora, el gobernante de aquel entonces en Judea era Poncio Pilatos. ¿Sí? Había otro que era el de Galilea, que era Herodes. Ese era el título que ostentaba la persona allí, el tetrarca de Galilea. Pilatos, de Judea. Felipe era el tetrarca de Iturea. Y había otro tetrarca que era Lisanias, que era el tetrarca de Abilinia. Eran cuatro que había allí. Para entenderse de la siguiente manera. Hubo un momento que había el rey Herodes, recuerda cuando Jesús, ese era ese se llamaba, el otro Arquelao, ese es el nombrecito, Arquelao. Ese era Arquelao, eran varios hermanos. Vamos por partes. Hubo el rey Herodes, el grande, el que construyó el templo, y ese tuvo, dentro de esas mujeres que tuvo,
varios hijos. Y dentro de esos hijos estaba Arquelao, que él era el gobernante de, ¿sí? Era de Judea. Eran cuatro los hijos. Eran cuatro los hijos. Arquelao, no, pero resulta que este Herodes era muy bravo para estar matando a la familia, mano. Tenía como 10 mujeres y alguna vez dice que la frasecita que acuñó el César de aquel entonces, Augusto César, no el pastor César, César Augusto, no, el Augusto, el emperador de aquel entonces, más valía ser un cerdo que, que hijo de Herodes, porque era él mujeres, las mató también. Eso no se ponía como dicen en la costa, no se ponía con vainas para estar mandando matar a que fuera. Y entre esos a los hijos, imagínense la necesita del emperador eh, Augusto César. Más vale ser un marrano, el marrano tiene más posibilidades de vivir que es bravo para estar. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando muere el Herodes el Grande, distribuyen el reinado, por llamarlo así en ese entonces, por eso los tetrarcas, cuatro regiones, y una de esas regiones se la dieron a Arquelao. Arquelao, al otro Herodes, el que era de Galilea, a Felipe, que eran medio hermanos, y a Lisanias, esos eran hermanos. Pero hubo un momento en que le quitaron el patrocinio a Arquelao y esa parte de ahí se la dieron a Poncio Pilatos, que es en Judea. Entonces, dentro de esas situaciones había un ¿cómo es que dice allí? Un noble, habla ahí de ay, bendito. Busquémonos otra vez en Juan 4. Y había en Capernaum, o sea, en Galilea, o sea, un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Había un hijo, un sirviente, alguien cercano al rey, un oficial del rey, que vivía en Capernaum, en la Galilea, que tenía un hijo enfermo. Lo más probable es que estuvo en Judea. Estuvo allí en la fiesta de la Pascua. Como estuvo allí en la fiesta de la Pascua, sencillo. Él tuvo que haber visto las señales, haber visto los prodigios, y eso lo animó a él. Dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó diciendo, que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Él no tenía fe en Jesús, en resucitador o en aquel que podía resucitar a alguien de los muertos. Él había visto señales de los muertos. Por eso a Jesús, antes de que mi hijo se muera,
Si yo voy a ir, está a punto de morir, Señor, desciende. No había llegado a Capernaum, entonces estaba pidiendo que fuera hasta allá. Si no vierais señales y prodigios, no creeréis. Pero fíjense que él no lo dijo en son de pregunta. ¿Cómo? Si ustedes definitivamente son los que los mueven a ustedes. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Antes que mi hijo muera. Desciende. Porque mi hijo, que él muera, desciende. Y vea lo que sigue. Dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Le dio una palabra. Ve, no te preocupes, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Él creyó en Jesús o le creyó a las palabras de Jesús, entendió que esas palabras que él estaba dando eran verdad. Y las creyó. Y se fue en bomba, se fue a buscar. Se fue para su casa. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive, tu hijo está vivo. Entonces él les preguntó, había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Le dejó el padre, aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. De camino, tuvo que haber sido de un día para otro. Dice, él se fue hasta allí. ¿A qué hora fue eso? A las 7. Fíjense que este pasaje da pie en algunos para decir que Juan el apóstol, cuando escribe, utilizando el horario griego. El horario que es hasta las 12 del día, se cuenta hasta las 12 del día, y de 12, 1, 2, 3, 4, el sistema de lectura del reloj que tenemos nosotros hoy en día. Porque dice algo así como de las 7 de... como las 7 de la noche, algo así, al día siguiente. Que dicen como trayendo eso a colación. Dice, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. ¿Con quién? Con toda su casa. ¿Y creyó él? ¿Con quién? Con toda su casa. Esta es la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Él creyó, él y toda su casa. Algo así como lo que le ha ocurrido a Yelkin. Creyó él y toda su casa. Mamá Senil, Yelkin, Yeleima, con él se casó, sus hijos, ahí lo está, él y toda su casa. Bendito sea el Señor. Eso es lo que ocurre cuando la persona cree en las palabras de Jesús. Dios en la vida de las personas lo creen a las palabras de Jesús. ¿Qué ocurrió con los de Sicar? Ellos creyeron lo que les estuvo hablando Jesús. La clave entonces es creer las palabras de aquel que trae el mensaje de Dios. Jesús es el profeta. Realmente es el verdadero profeta
es Jesús, aquel que trae el mensaje de parte de Dios. Ese es Jesús. Y aquel que recibe la recibe de Dios, que Jesús es Dios, Él es el enviado de Dios, Él es el Hijo de Dios que vino a traer a hacer la voluntad de su Padre. Bendito sea Dios. Ahora, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. No le creyeron allí en Galilea. Pero cuando vi señales que en Judea, ahí recibieron. ¡Ay, rapidito! ¡Ah! Ahorita, seguro, usted, cuando usted lleva el mercado, van a creer en usted. Es sencillo. Cuando usted le lleve la provisión, no solamente la palabra, sino la provisión, esa es una señal de que sí. Eso ocurrió con Jesús. Vea, ustedes se comieron inclusive el maná que comieron de cuando Moisés comieron el pan, que el pan y los peces, pero no se vayan por ese pan, no se vayan por eso. Vea, yo soy el propio pan del cielo y es para vida eterna, y el que no come de mí no va a poder entonces, que era uno de los oficiales del rey, le creyó a Jesús. Él y toda su casa. También el caso de este hombre, el carcelero de Filipo, ¿recuerdan? El hombre se quería matar porque creyó que la gente se había volado de la cárcel. Creyó que se había ido. Que se había ido Pablo, que se había ido Silas, que se habían ido todos los que estaban ahí en la cárcel. Pero resulta que no. Ahí estaban, hubo terremoto y de todo allí, y hubo libertad. Puertas de la cárcel. Cuando cogió el machete, cogió una espada algo así a lo oriental, harakiri, a matarse. No. ¡Ey! No te mates, estamos aquí todos, no te vas a matar. Y dice que el hombre salvo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y a ellos le dijeron, Pablo y Silas le dijeron, mira, cree en el Señor. Yo me imagino así en corito. Se miraron y dijeron, digámosle, cree en el Señor Jesús, salvo casa. Y ellos creyeron. Y enseguida este hombre lo sacó de ahí, le lavó las heridas, porque le habían dado una madera tremendo, los habían maltratado y todo eso. Lo llevó a su casa, les dio de comer, hicieron banquete y le hablaron ellos del Señor, y él creyó, él y toda su casa. Un día fueron bautizados. Hay que llevar ese proceso, hermano, a feliz término. Creer en la palabra del Señor y llegar al bautismo. De ahí en adelante, ¿qué tiene que seguir? No, ahí no termina todo. Listo, eso es un paso, es el recién comienza. Es parte del proceso, es algunos lo llaman la escalera al éxito. No, eso no es la escalera al éxito, es la escalera al cielo. Aleluya. Es ser obediente a la palabra del Señor. Este hombre fue obediente, el siervo del rey fue obediente. Le creyó a Jesús. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y él le creyó. Cuando va llegando a su casa, los siervos del hombre, ellos no lo esperaron en la casa, ellos lo encontraron en el camino. Tu hijo vive, tu hijo vive. Sí, ¿y a qué hora fue eso? La misma hora en que me dijo el Señor, ve porque tu hijo vive. La misma palabra que dijeron los siervos, tu hijo vive. Pero depende quién lo diga. Es lo poderoso. Cuando lo dice Jesús,
Cuando lo dice el Hijo de Dios, eso sí es poder, hermano. Entonces, no nos quedemos con las señales, porque podemos ser engañados. Quedémonos con el que hace las señales, que es Jesús. Aleluya. Las señales pasan, pero el Señor permanece para siempre. Esta manera de meditar un poquitín, retomando otra vez el asunto, es a punta de preguntas. ¿Qué ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿En qué momento ocurre? ¿Quién está allí hablando? ¿A quién le está hablando? Es una de las maneras en que se puede hacer la meditación de la palabra del Señor. Ahora, ¿qué acontece para nosotros? ¿Qué este mensaje de qué manera nos debe afectar a nosotros? Nos debe afectar a nosotros, nos debe nos debe traer a nosotros, es que debemos mantenernos creyendo. Fíjense que las promesas no están para el que creyó o para el que creerá, sino para el que cree. Es presente. Por eso se habla del creyente. El creyente. El que se mantiene, ¿cómo se definiría el creyente? El que se mantiene creyendo. Cuando dicen, no, es que él está comiendo, ¿qué es lo que está haciendo? Está comiendo. O sea, no fue que comió o que va a comer, no, sino que actualmente lo está haciendo. El creyente debe ser todo el tiempo. Las promesas son para el creyente. La palabra de ayer fue la de ayer. La de hoy es la de hoy. ¿Y para cuánto le va a servir? Las palabras de Jesús se mantienen. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Apropiarnos y mantenernos con las palabras del Señor. Creyéndolas, manteniéndolas vivas. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, más cortante que espada de dos filos. Y es entender que las palabras dichas por Jesús son las poderosas. Que el Espíritu de Dios nos va a estar recordando, nos va a estar enseñando, nos va a estar trayendo a memoria las palabras dichas por Jesús. Y usted y yo, ¿qué debemos hacer? Entenderlas. Y para entenderlas, ¿qué debemos hacer? Leerlas. Y después de leerlas, ¿qué tenemos que hacer? Meditarlas. Y después de meditarlas, ¿qué va a ocurrir? Las vamos a aprender y las vamos a tener ahí, aferradas en nuestro corazón, viviendo con ellas todo el tiempo, recordándolas, enseñándolas, escribiendo, poniendo letras a las canciones. ¿Sí? Letras, esas palabras de Jesús. Entonces, es el tiempo, hermano, de reconfortarnos con las palabras de Jesús. Quiero saludar a la familia Francis. El Señor me los bendiga. A toditos, a Liwar, a Yanis, a Yecha, al más chiquitín, se me escapa el nombre, pero a él también. Bendito sea el Señor. Esa es la meditación que traigo para mis hermanos en el día de hoy. Para aquellos que más adelante se han de conectar. Yo sé que la señal aquí no es muy buena, entonces cuando ya les va, yo realmente no sé cómo es el proceso. He tratado a veces de verlo, las prédicas y de a poquito, pero la ventaja es esa, que la podemos ver
si quiere 2 veces. Yo sé que ustedes a mí no me van a escuchar 2 veces, pero, pero, pero allí queda. Bendigo, hermanos, una vez más. Quiero despedirme con una parte de una cancioncita que yo sé que a, a la hermana, ahí se me escapa el nombre, me estoy volviendo más viejito. A la hermana de Yelkin le gusta, a la Yele le gusta. Dice: en la vid verdadera de mi Señor se siente tanto, está aquí con nosotros, acompaña a darle gloria a su nombre, acompáñame a dar gloria a Dios, dale un aleluya, gloria a Dios, aleluya, del poder del Señor. Yo soy fiel testigo, pues mi vida cambió. Él está aquí conmigo. Acompáñame a darle gloria a su nombre. Acompáñame, Tere, a alabarle. Dale un gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Muchas bendiciones, mis hermanos. El Señor les bendiga ricamente. Quiero tomar un momento por aquellos que se encuentren enfermos, aquellos que se encuentren pasando por necesidad, por pruebas. Vamos a Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te doy gracias, Señor mío, por la provisión que nos brindas, por el bienestar que tenemos, Señor, en el nombre de Jesús. Digo, Señor mío, estos Padre, de apartamiento, de santificación, Señor mío, que nos permites a través de esta pandemia, Señor. Te pido, Padre Santo, que a través de tu glorioso Espíritu, Señor, nos enseñes, Dios, a toda la gloria. En el nombre de Jesús, bendigo, Señor mío, este medio, Padre, por el cual nosotros podemos compartir de tu palabra, Señor mío, con tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo, Señor mío, a cada uno de mis hermanos. Pido, Señor mío, que seas tú sanándolos, Señor mío, aquellos que se encuentran enfermos, bendito Dios, aquellos que bendito Dios, tú los fortalezcas, bendito Dios, que aquellos que se encuentran y se sientan solos, bendito Dios, tú, bendito Rey, a través de tu Espíritu glorioso, Señor mío, los motive, los consuele, los acompañes, bendito Dios. Bendigo, Señor mío, a cada uno de los niños de la iglesia. Y pido, Padre de gloria, que tú, Señor mío, tengas un especial cuidado de ellos. Bendigo varones, Santo. Bendigo, Señor, a mis hermanas, Señor mío. Bendigo, Padre Santo, a cada una de los hermanos que están dispuestos, Señor mío, para el bautismo. Bendigo en especial, Señor mío, a la esposa de nuestro hermano pastor Inesca, bendito Dios. A mi hermano Feli lo bendigo, Padre Santo. Pido, Dios de gloria, que lo ayudes, Padre, y lo fortalezca, Señor, en este tiempo, Señor mío, de quietud. Bendigo, Señor mío, también de los que se encuentran conectados aún. Bendigo, Dios de gloria, que puedan, Señor mío, ser fortalecidos, Señor mío, y edificados para gloria tuya, Señor, con cada uno de los mensajes, Señor mío, a los cuales pido, Dios de gloria, que nos ayudes, Dios, de una mejor manera, Señor.
En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Bendiciones para todos. Saludos para hermana Debbie. Ya, eh, es muy consentida, por eso hay que mandarle saludos porque después. Y a aquellos que no he saludado, pues no se me pongan así, que su momento les va a llegar. A todas, yo los meto a todos en una sola cajita y los bendigo. Pero si se me escapó, reciban la bendición. Amén.